Saludos, gracias por acompañarnos una vez más en este espacio que tenemos cada miércoles para realizar nuestro estudio base. Te saluda tu amigo y servidor, el pastor Josué Castro, y bueno, te doy la bienvenida a nuestro estudio del día de hoy. Hoy estaremos hablando de un comportamiento que tenemos en ocasiones como seres humanos, que tiene que ver con la soberbia, que tiene que ver con el orgullo, y cómo eso nos limita y no nos permite ver, ¿verdad? Y hago énfasis en esta palabra, en ver, porque voy a estar usando la historia que usamos el domingo pasado en la reunión acerca del hombre ciego, que había nacido ciego, que había sido ciego de nacimiento y que había tenido un encuentro con Jesús. Y en este encuentro Jesús hace un milagro maravilloso en la vida del ciego. La historia usted la conoce. Solamente voy a hablar unos puntos acerca de la historia para caer en el tema, en el punto principal que quiero tocar. Hemos aprendido de esta historia que este hombre tuvo este encuentro con Jesús, y dice la palabra de Dios que Jesús se pone frente a él, escupe en la tierra y hace barro con su saliva y la unta en sus ojos. Estoy hablando de Juan capítulo 9, todo el capítulo desde el versículo 1, ¿verdad? Donde vemos que a su paso Jesús, cuando vio al hombre, ¿verdad?, que era ciego de nacimiento, y sus discípulos empezaron a cuestionar por qué él había nacido así. Pero bueno, ese no es el punto, eso lo miramos el domingo pasado. Lo que yo quiero hablar el día de hoy es cómo él, después de defender lo que para él, ¿verdad?, era muy importante, estaba siendo cuestionado por los fariseos. Los fariseos estaban tratando a toda costa de que este hombre negara que Jesús había hecho el milagro, al punto que le dicen, pues fue Dios el que hizo el milagro, ¿verdad? Y lo llevan por un camino tal vez de manipulación, de intimidación, ¿verdad? Para que él finalmente dijera lo que ellos querían que él dijera. Sin embargo, él se para firme y defiende lo que hizo aquel hombre. Y mira por qué digo aquel hombre, porque en ese capítulo, Juan capítulo 9, en el versículo 11, mire lo que dice la palabra de Dios ahí. Dice Juan capítulo 9, en el versículo 11, después de que estos fariseos lo están cuestionando, ¿verdad? Más bien sus vecinos y toda la gente que estaba en este punto, dice el versículo 11 que su respuesta es: ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro y me lo untó en los ojos y me dijo, ve y lávate a Siloé. Así que fui y me lavé y entonces pude ver. Los estudiosos dicen que cuando él dice ese hombre en el versículo 11, se está refiriendo exactamente a lo que dice ahí, a un hombre. Él había tenido ese encuentro con Jesús, jamás lo había visto, pero para él era ese hombre que se acerca a él, ¿verdad?, y hace algo extraordinario en él. Creo que definitivamente a partir de que el milagro sucede en la vida de este hombre que era ciego, él puede reconocer que tuvo un encuentro con Jesús, el Hijo de Dios, no con ese hombre, ¿verdad? Pero después de que este hombre ciego de nacimiento defiende su posición, ¿verdad?, ante los fariseos y se para firme en que Jesús, ¿verdad?, o era un profeta o era alguien que venía de parte de Dios, y no era lo que precisamente querían escuchar los fariseos. Esto que te estoy leyendo está desde el versículo 27, donde dice, te lo voy a leer, dice el versículo 27, ya les dije, y no me hicieron caso. Después de que le vuelven a preguntar, a ver, ¿qué fue lo que hizo él? ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Entonces lo insultaron y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero a este no sabemos ni de dónde salió. Impresionante la respuesta del ciego. Allí está lo sorprendente, respondió el hombre. Aquí está su manera de defenderse
en cuanto a lo que Jesús hizo y también de defender lo que Jesús hizo por él. Allí está lo sorprendente, respondió el hombre, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Es decir, este hombre estaba afirmándoles, Dios lo escucha a él. Mira lo que él hizo. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos. Él tiene algo especial. Él es escuchado por Dios. Y luego dice el versículo 32, jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a un hombre nacido ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Ellos replicaron, tú que naciste sumido en pecado, ¿vas a darnos lecciones? Y lo expulsaron. Cuando leemos aquí este diálogo no muy amable que tienen los fariseos y este hombre, y vemos cómo concluye todo esto expulsándole de la sinagoga, quiero decirles que para los judíos el ser expulsado era una situación muy triste, muy dolorosa, porque en sí lo que estaba sucediendo es que estaba siendo excomulgado, ¿verdad? Por parte de los religiosos, estaba siendo excomulgado de la comunión y de la religión judía, y él estaba dejando de ser parte del pueblo escogido por Dios. Esto era algo muy fuerte para un judío, hermanos, entendámoslo de esta manera. Por eso, cuando él sale de ese lugar, yo no me quiero imaginar lo que estaba pasando por su cabeza, por su mente, sus emociones como estaban. Pero Jesús se enteró. Y es que Jesús se entera de todo. No hay nada oculto para él. De todo se va a enterar, ¿verdad? Dice, Jesús se enteró que había sido expulsado aquel hombre. Pero no solo quedó en eso. Yo te puedo decir, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, Jesús va a buscarlo. Jesús sabe dónde está. Y dice la palabra de Dios, y al encontrarlo, y al encontrarlo nos indica que Jesús va en busca de él. Y le pregunta, ¿crees en el Hijo del Hombre? Imagínate conmigo la escena. Ahora este hombre que era ciego está frente a Jesús, el que hizo el milagro. Pero él no lo había visto, es la primera vez que lo mira. Es la primera vez que está frente a él visiblemente. Había estado con él anteriormente, pero él no lo pudo ver. Ahora está frente a él y Jesús le pregunta, ¿crees en el Hijo del Hombre? La respuesta de él es, ¿quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Había una disposición en él. No había soberbia, no había orgullo, había una disposición, había humildad, ¿verdad? Y le dice, dímelo. Ya venía de una situación muy dura para él, había sido expulsado, ¿verdad? Como lo mencionamos anteriormente, y esto era muy, muy doloroso para un judío. Así es que ahora estaba frente a Jesús y probablemente podía tener otro tipo de comportamiento, pero sin embargo le dice, dímelo para que yo crea en él. Él quería creer, estaba dispuesto más bien, ¿verdad?, a escuchar y estaba buscando a creer, ¿verdad?, en el Hijo del Hombre. Dice el versículo 37, pues ya lo has visto. Ya sin más preámbulo Jesús le dice, aquí está, ya lo has visto, le contestó Jesús, es el que está hablando contigo. Wow, yo quisiera imaginarme cómo sus ojos se volvieron a abrir, ¿verdad? Y ahora que estaba frente a ese hombre que hace el milagro y puede escuchar de su boca decir, yo soy el Mesías, yo soy el enviado, yo soy Jesucristo, ¿verdad? El que ha sido enviado para ser el libertador de este pueblo y del mundo entero. En ese momento dice la palabra de Dios que este hombre le dice, creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose lo adoró. Lo primero que él hizo, después de tener ya un encuentro confirmado con el enviado, con el Mesías, con su Salvador y con su sanador, se postró y lo adoró. Lo que a continuación podemos ver,
Es algo sumamente interesante. Dice, entonces Jesús dijo, yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que vean se queden ciegos. Hay dos tipos de personas bueno, hay muchos tipos de personas, pero quiero hablarte de dos tipos de personas. Los que creen en Jesús, que Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y tenemos esa disposición para acercarnos, para experimentar este grandioso encuentro con Jesús, y los que no, ¿verdad? Los que creen más bien en su sabiduría, en su inteligencia, en ellos mismos, ¿verdad? Y esto se está refiriendo a Jesús. Yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Hay personas que ante sus propios ojos o ante su propia opinión ellos pueden ver. Y en muchas ocasiones te van a decir, yo puedo ver lo que tú no ves. Pero en realidad Jesús está refiriendo a este tipo de personas, ¿verdad? Los fariseos, que eran hombres que veían, que eran hombres que para ellos estaban en lo correcto, de acuerdo a su inteligencia, a su conocimiento, a lo que ellos habían adquirido, ¿verdad? A través de los años, en su conocimiento de la ley, ¿verdad? En su estudio. Estaban basándose más en todo eso y estaban ciegos cuando tenían frente a Él aquel de quien toda la ley hablaba, del Mesías, del enviado de Jesucristo. Algunos fariseos, dice, que estaban con Él, al oírlo, hablaban así y le preguntaron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Qué arrogancia, ¿no? Qué pregunta con un sentido malicioso, ¿verdad? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les contestó, si fueran ciegos, no serían culpables de pecado. Si fueran ciegos, no serían culpables de pecado. Pero como afirman que ven, su pecado permanece. Y este es el punto, amados. Hay veces que la prepotencia o la arrogancia, ¿verdad?, nos lleva a comportarnos de esta manera. Estos hombres ahora tal vez no habían sido testigos visibles del milagro, pero sí estaban ahí siendo testigos de algo que Jesús había hecho en la vida de aquel hombre. Esto era algo para celebrar totalmente, pero su misma arrogancia no les permitió hacerlo. Y Jesús los señaló enfáticamente diciéndoles, si fueran ciegos no serían culpables de pecado. Pero como afirman que ven, porque ellos afirmaban que veían, y afirmaban que ellos estaban en lo correcto, tanto así que expulsaron a aquel hombre de la sinagoga porque no escucharon lo que ellos querían escuchar. Pero como afirman que ven, su pecado permanece. Amados, tengamos cuidado con estas actitudes. Tengamos cuidado, ¿verdad? Que estas actitudes no nos lleven a un punto donde se levante un velo sobre nuestra vista y no nos permita ver. Y solamente veamos lo que está en nosotros mismos. Esto nos puede llevar a acabar muy mal. Dice la palabra de Dios allá en Santiago capítulo 4, versículo 6, que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Aprendamos de estas lecciones, aprendamos de estas actitudes, ¿verdad? Aprendamos cómo personas que estuvieron frente a Jesús y que fueron testigos de todo lo que Él hizo, pudo más su orgullo, pudo más su soberbia, pudo más, ¿verdad? Su mentalidad. Y no fueron personas humildes, sensibles, que estuvieron dispuestas a rendirse delante de Él, a decirle, Señor, yo soy ciego y yo necesito ver. Yo soy ciego, Señor, dame la vista. Y estoy hablando de una vista espiritual. Yo soy ciego y yo necesito que tú pongas tu mano sobre mis ojos para que yo pueda ver. Vamos a orar. Señor, te agradecemos, Padre, que nos permites meditar en tu palabra. Cuánto hay que aprender, Señor, cuando escudriñamos tu palabra y nos damos cuenta, Señor, que aún personas que
que fueron testigos, que tuvieron experiencia de estar frente a ti, Señor, pudo más su orgullo antes que rendir, Señor, sus vidas, pudo más, Señor, su soberbia. Señor, y te pedimos, Padre, que nos ayudes a entender, Señor, que la carne, Padre, en muchas ocasiones nos va a llevar a pararnos frente a este orgullo también. Señor, ayúdanos, Padre, a ser humildes, a regresar, Señor, nuestra mirada a ti, Señor. Pon tus manos sobre nuestros ojos para que cada día podamos ver, Señor, a través de ti. Que podamos tener la humildad, la sencillez, Señor, de mirar a través de ti, Señor, y de venir cada día al estanque de Siloé, que es el enviado, para recibir la dirección que tú quieres que tomemos en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, juntamente con el perdón de nuestros pecados, te lo rogamos, Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, iglesia. Es una alegría el poder compartir con ustedes y el estar juntos. Los esperamos este domingo. Reserva tu silla con tiempo, ¿verdad? Nos encantaría mirarte nuevamente, y a los que no han podido venir, bueno, seguimos orando para que puedan reintegrarse, ¿verdad? Una vez más en nuestras reuniones presenciales de los domingos. Hasta pronto. Dios les bendiga.